vais a tener acceso. Por tanto, yo durante estos últimos años, desde 2016, estoy haciendo bienvenidas en los hospitales para darles la bienvenida a los residentes desde el comité de empresa y explicarles qué es y además los 2 reales decretos que les regulan. Juanjo, que ha sido, ya sabéis que ha sido presidente hasta hace nada, ha sido el que elaboró el convenio MIR y ahora se explicará lo que es un convenio y por qué se elaboró. Y luego Susana, que aunque no va a estar presente, os iba a contar cómo se ha gestado la huelga de residentes que se inició el 13 de julio. Por tanto, lo que yo voy a hacer es contaros un poco cómo se gestó, pero lo que me ha trasladado ella, que en parte nosotros hemos colaborado y me hubiera encantado que os contara, pero bueno, os lo cuento yo que va a ser parecido. Y si queréis, pues empezamos con mi parte. Y para empezar, yo deciros que después de muchas horas de estudio, muchas horas de clase y bueno, la prueba MIR, que la tenéis a la vuelta de la esquina, comienza pues la etapa de evolución como médicos. Y como os decía antes, hay cuestiones que no vais a encontrar en los libros de medicina, que además lo ponéis en vuestro folleto muy bien, ¿no? Que hay cosas que no vienen ahí y que es importante saber. Así es que pasa. Los médicos que pues, salen en la tele, estupendos, guapísimos y maravillosos, pues no siempre es así. Y pasa, hay veces que estamos cansados y estamos pues con una altísima actividad asistencial. Y esto hace que pueda repercutir hacia el paciente, se pueda vulnerar la seguridad del paciente. Y por eso nuestras reivindicaciones no solo son laborales, es lo que yo siempre digo, son además reivindicaciones sanitarias. Para la legislación, para saber para hablar un poco de lo que vengo yo a traeros hoy, quiero que sepáis lo que es el comité de empresa y cómo se conforma. Y luego derechos y deberes de los residentes, que en breve pasaréis a serlo, muy resumido obviamente, y pues que la salud laboral y la prevención de riesgos ya pasa a formar parte también de vuestra tarea, porque la salud del profesional es muy importante. ¿Y qué es el comité de empresa? El comité de empresa es el órgano que os representa a los residentes frente a la administración. Cuando pasáis a ser residentes ya sois personal laboral en formación. Por tanto, tenéis como los delegados de la clase un estamento de profesionales que son también residentes y os representan frente a la administración y que tienen mayor fuerza y mayor peso que si un grupo de residentes de forma individual o un residente en concreto hace un escrito, este residente pues, puede obtener o no respuestas. Sin embargo, si viene del comité de empresa de personal en formación, obviamente este escrito o esta queja llegará por los cauces y además hay que darle una respuesta. Entonces, ¿cómo se conforma el comité de empresa? El comité de empresa se conforma cada 4 años. Cada 4 años hay elecciones sindicales, que es algo que uno cuando llega a trabajar, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar como médico, yo dije, y esto de las elecciones sindicales, además como que me sonaba un poco como que era de otra cosa. Sin embargo, las elecciones sindicales se presentan muchos sindicatos que no son médicos, pero hay un sindicato que es médico y ese sindicato es el que al final tiene conocimiento de cómo funcionan los médicos. ¿Por qué? Porque nosotros también lo somos. O sea, es obligatorio para estar formando parte del sindicato médico ser médico, haber pasado 6 años de carrera, 1 año de especialidad y los años de formación de residentes. El comité de empresa, que cada 4 años, ya os decía, se elige, en las elecciones sindicales solo está formado por residentes. Por tanto, cada 4 años hay que elegir a los residentes que se presentan a través de las organizaciones sindicales. Y en este caso, nosotros, en las últimas elecciones sindicales, obtuvimos el 75% de los votos. De 31, obtuvimos 22 miembros de AMITS. Por tanto, realmente, pues, cuando vamos a las elecciones sindicales, nos votan por el organismo que representamos, que son pues, nuestros propios compañeros médicos. Y por otro lado, hay reuniones trimestrales. Aquí os pongo en esta foto que sigue
un poco pues lo que son las elecciones, hacemos campaña, como veis ahí haciendo campaña, hacemos vídeos y por ejemplo el que está en el medio es parte del comité de empresas residentes que ya ha terminado. Este chico era psiquiatra, Salvador Maldonado. Y sigue. Y estos son los que están ahora, que bueno, muchos ya han terminado. Como veis, el primero es Juan José Serrano, que es el que al que voy a pasar yo la palabra, y este residente fue presidente hasta hace nada, hasta mayo, como os decía al principio. Ahora estaba Susana, que no está en la foto, y Diego, que es el tercero de la foto, también ha sido quien ha movido muchísimo, junto con Pedro, todo lo que ha sido la huelga de residentes. Estas son algunas de las fotos que utilizamos en la propaganda electoral para que les votaran. Y sacamos mayoría, como sabéis. Pasa. Y bueno, estos son los nombres que, como veis aquí, no tenéis de todos los hospitales residentes pues, que quieren colaborar dentro del comité de empresa MIR y bueno, pues se han presentado y han sido elegidos y son los que se reúnen cada 3 meses junto con el resto de residentes que han salido de otras organizaciones sindicales para hablar todos los temas que ocupen o cualquier cuestión que se plantee en el momento de la reunión. O sea, hay un orden del día y se plantean cuestiones que a veces pues, se debaten o incluso tienen que llevarse a voto. Como funcionáis vosotros, que realmente sois un poco una equivalencia, ¿no? El CEM a esta estructura, pero ya cuando estamos en el periodo formativo. Y yo os voy a explicar un poquito por encima los 2 reales decretos que regulan al personal laboral para que os suenen de pasada y además es que son bastante antiguos. De hecho, se ha dicho que se tienen que renovar, pero nunca llega. Se tienen que ampliar, se tienen que desarrollar. Eso incluso viene descrito en los 2 textos, pero realmente por el momento son los 2 reales decretos que regulan al personal en formación y en el que nos tenemos que basar cuando empezamos a trabajar. Por eso yo en las bienvenidas de residentes, que esto es un poco la presentación que les hago, les explico que además de darles lo más importante, tienen que irse a los textos para leerlos, son muy sencillos y así pues aprenderán un poco cuál es la situación en la que se encuentran, claro, porque ya no son estudiantes, ya son residentes. Mira, el primer Real Decreto, que bueno, esto ya es normativa general, que os lo dejo para que sepáis cuál es la normativa que regula al personal residente, por si en algún momento necesitáis algo, autonomía del paciente, protección de datos, son legislación que necesitaréis en algún momento conocer, pero que os dejo principalmente para que lo tengáis. Los 2 reales decretos, que era lo que a mí me parecía importante, es para que sepáis un poco cuál es la realidad del médico residente antes de empezar a serlo, ¿no? Cuando eres estudiante no hay responsabilidad real, ¿no? Porque no estás en una relación contractual. Sin embargo, ya en esta situación, aunque eres personal en formación, ya tienes una relación contractual, porque para obtener el título de especialista tienes que dar asistencia. Por tanto, sí que hay una responsabilidad. Y es esta, y en este decreto, la que se regula la relación laboral de carácter especial de los residentes. Y bueno, deciros que de los 2 reales decretos, este es el que regula, este es el primero, el 1146-2006 y el de 2008. Este regula la relación laboral y el otro regula la relación formativa. La relación laboral es este y lo que se describe en este documento es que no hay periodo de prueba, que uno elige la especialidad y terminará siendo lo que ha elegido, a no ser que deje la especialidad y se vuelva a presentar al MIR. Hay un examen médico, que en alguna ocasión lo he comentado con el CEM. Esto es importante saberlo porque es obligatorio. Entonces, por ejemplo, si uno elige cirugía general, o eligen neurocirugía, ¿no? Y tiene un temblor de algún tipo, puede ser que no pasara el reconocimiento médico. Y es por esto por lo que con el servicio de prevención tengo planteado haceros una charla para que os expliquen un poco en qué consiste el reconocimiento médico, porque es muy inhabitual, o sea, no suele darse, pero claro, hay que dar apto en este reconocimiento médico. Por ejemplo, tenemos una residente que está en medicina
laboral, en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene un déficit visual y que, por ejemplo, no habría pasado el reconocimiento médico de microbiología o de AP o de neurocirugía, cuestiones que requirieran técnicas en las que la vista fina o lo que hablaba antes, un temblor muy fino, un temblor evidente o cuestiones que limiten ligeramente podrían ser obstáculo. Por eso tenemos idea de hacer una charla al respecto, porque sí que me parece importante, ya que después de elegir ya tenemos la elección tomada y no hay periodo de prueba. Por tanto, el examen médico es obligado sacarlo. Luego el resto que os pongo aquí es que la evaluación es continua, las recuperaciones también vienen descritas en el Real Decreto, hay un programa de formación de la especialidad que todos tienen que conocer, tienen derecho a un tutor, que además lo pueden cambiar, la práctica es programada, es progresiva y la responsabilidad va increciendo. En cada año se van adquiriendo responsabilidades y posteriormente se van adquiriendo conocimientos. Un minuto, perdón. Pasamos. Es importante durante el periodo de formación saber cuál es el soporte de médicos o red de médicos que tenemos para preguntar, porque es importante preguntarlo todo. Y además, anterior. Para pedir apoyo y ayuda necesaria, porque estamos en un periodo formativo y además es un momento en el que tenemos la actividad docente, investigadora, asistencial y de gestión clínica en este periodo de forma global y es en la que nos estamos formando. Por tanto, es un momento muy importante para la formación y que, bueno, están adquiriéndose varias esferas del conocimiento. Es un periodo muy completo. Siguiente. Tenemos un libro del residente, que es donde actualizaremos toda la información. La evaluación habitualmente es continua y se intenta que sea con la máxima objetividad posible, porque los residentes no tienen un examen por cada rotación. Sin embargo, en cada una de las rotaciones se pone una nota. Habitualmente es en base a lo que los adjuntos estiman que ha obtenido de las habilidades de la propia rotación. Sin embargo, no es un examen, test o algo más objetivo. Por tanto, se intenta que sea con la máxima objetividad posible. Además, vosotros tenéis la opción de evaluar al centro con la máxima confidencialidad para garantizar que cumpla todos los requisitos para que la asistencia que se está dando allí sea la mejor y con las garantías necesarias. Y tenéis la misma protección en las dos esferas que os decía. Por un lado, en salud laboral, porque estáis protegidos como el resto de los trabajadores, y en relación a seguros por la actividad asistencial que hacéis. La pregunta más frecuente es si hay que hacer seguros extra, no hay que hacer seguros extra. Habitualmente no hay que hacerlos, porque la cobertura del SERMAS está en toda la actividad, pero hay algunos residentes que deciden hacerlo, por tanto es interesante también ver qué coberturas os están ofreciendo. Y con respecto a los deberes, tenéis exclusividad, no podéis trabajar en otra cosa, hay que formarse siguiendo las instrucciones y conocer muy bien los derechos del paciente. Por otro lado, obviamente, racionalmente utilizar los recursos y con el fin propio de la institución, que esto es siempre lo que se suele dar. También en este decreto se regulan la jornada y los descansos y entre jornadas siempre tiene que haber 12 horas, por tanto todas las guardias se tienen que descansar. Por otro lado, las jornadas máximas son de 48 horas semanales y lo habitual, o bueno, lo que dice la normativa es que fueran 5 o 6 guardias, o sea, 4 o 5 guardias al mes. Sin embargo, en el propio Real Decreto, que ya está obsoleto, habla de 7 como máximo. Y luego tenéis mismas vacaciones, libres y fiestas que el resto de personal en formación.
Los residentes tienen una jornada especial de 12 horas, que esta jornada especial solo se da en el personal en formación para evitar que cojan excedencias y se puedan formar sin necesidad de hacer lapsus de tiempo para compatibilizar con la vida personal. Y en esto me refiero a principalmente el embarazo, cuidado de familiares que no tienen retribución o la guardia y custodia de hijos sin custodia compartida. Con respecto a las retribuciones, esto cuando lleguéis hay una orden de nóminas que en el Servicio Madrileño de Salud es del SERMAS y luego hay pagas extraordinarias, hay complementos que tienen que ver con el grado de responsabilidad que vais adquiriendo y como veis de R1 hay 0 porque supuestamente, y es lo que dice la norma, tenéis que estar supervisados en todo momento y a partir de R2 ya van incrementándose los complementos porque vais adquiriendo mayor responsabilidad hacia el paciente y hacia la asistencia. Y es importante, y esto sí que os digo ya cuando empecéis a trabajar, el hecho de tener claro que tenéis la oportunidad, al igual que durante el periodo de formación pregrado, durante la carrera, tenéis la opción de estar, o sea, iros de Erasmus o viajar. Durante el periodo de formación MIR también tenéis esa posibilidad, que luego ya no es posible. Por tanto, es interesante saberlo porque las rotaciones externas pueden complementar vuestra formación en algunos campos, en otros sitios, incluso en Estados Unidos, etcétera. O sea que es interesante que leáis que en el Real Decreto esto viene regulado y que podéis optar a ello. Y ya por último, ya solo hablaros del otro Real Decreto que os decía. Este, como habéis visto, es todo derechos y deberes y en este caso, en el 183-2008, ya se acota la responsabilidad que tiene el residente en la atención sanitaria. Y deciros que DR1 está muy bien acotada porque siempre es en presencia física del adjunto y sin embargo a partir de R2 va decreciendo el grado de supervisión y aumentando la responsabilidad que toma el residente. Las comisiones de docencias elaboran protocolos escritos acerca de la asistencia en áreas significativas como por ejemplo las urgencias, como son áreas de mayor devenir de pacientes. Los residentes tienen habitualmente un protocolo de supervisión en el que se describen cuáles son las tareas que pueden desarrollar los residentes dependiendo del año de formación. Y también en este Real Decreto habla de la posibilidad de auditoría que tiene el centro, o sea, el control de calidad que tiene el centro y en el que vosotros hacéis activamente una evaluación, siempre anónima obviamente, para que se garantice la máxima calidad en la docencia del propio centro. Con respecto a la supervisión, hay cuestiones que son muy necesarias de tener en cuenta porque el residente tiene la posibilidad de la duda. Bueno, cualquier médico la tiene porque aunque llevemos años ejerciendo, obviamente la medicina no es una ciencia exacta y como las matemáticas, ¿no? Que a veces el paciente tiene un diagnóstico muy claro y otras veces el paciente tiene un diagnóstico no tanto o incluso hay dudas y como ocurre en médicos que llevan ejerciendo años y para eso están las sesiones clínicas a las que habréis acudido como estudiantes, durante el periodo de formación se da por hecho que el residente se está formando en la duda, por tanto es importante siempre solicitar ayuda si es que tenemos dudas y nunca dar de alta, porque esta diapositiva y la siguiente habla de que existen condenas en las que, bueno, esta ya es un dicho, existen condenas a residentes que no son habituales, pero puede darse el caso de que, bueno, pues nos equivoquemos y en este caso pues la responsabilidad existe. Por eso siempre durante los primeros días de la entrada de los residentes les vamos a dar esta charla corta para que ellos entiendan que su relación laboral, o sea que ahora tienen una relación laboral y ya no es la del estudiante y tienen que asumir también la responsabilidad y hacer un ejercicio de, pues si tenemos dudas,
tenemos que preguntar, o sea, no hay que quedarse con la duda y en ningún caso, obviamente, dar de alta sin tenerlo claro. Y por mi parte, yo creo que ya hemos terminado porque ¿por qué estamos aquí? Porque queda mucho por andar. Estos son cuestiones que hacemos en la organización. Son las dos de 2017, pero siempre estamos en esto. Por ejemplo, Chema Antequera, que es el de la primera foto, nos vino a dar aspectos legales. Él es abogado para el ejercicio MIR, para trabajar con una seguridad. Y bueno, pues hablaba de las condenas, de la posibilidad de, bueno, de algo que es un campo nuevo que se abre con el ejercicio profesional. Y con respecto a los derechos de los que hablábamos al principio, deciros que hicimos una encuesta en 2017 en la que, bueno, participó el Colegio de Médicos, que es Borja Castejón, que es el de la foto de la derecha, y ahí vimos que los derechos de los residentes, aunque es un Real Decreto que parece antiguo, no se cumplen. Y es por esto por lo que ya os doy paso a la siguiente parte, en la que estará el doctor Juan José Serrano contándoos por qué hemos llegado a la situación de huelga, y es en lo que nos vamos a basar en esta siguiente parte, porque realmente al no cumplirse los derechos, pues a veces tenemos que llegar a la situación límite y final, que es la que nos ha llevado a la huelga en el 13 de julio de este año. Así es que por mi parte, muchísimas gracias. Y bueno, esto es lo que ya os decía, que hacemos bienvenidas, tenemos grupos de WhatsApp, hacemos formación con vosotros para que nos conozcáis, y es importantísimo el comité de empresa, y es por esto por lo que vengo con el presidente, con el expresidente y perdonad que no haya acudido la presidenta, para que veáis la importancia que tiene que estéis representados los residentes frente a la administración, porque ya somos trabajadores y hay que tener el órgano de representación como el delegado de la clase. Así es que, por mi parte, muchísimas gracias y doy paso a Juan José Serrano. Gracias. Vale, se me oye, ¿no? Un segundito. Vale. Bueno, pues gracias, Sheila, por tu parte, por la presentación. Bueno, como ya bien me ha introducido, soy Juan José Serrano. Yo fui residente hasta este año, terminé este año Oncología Médica en el Ramón y Cajal. Durante un añito fui el presidente del comité de empresa y participé activamente en lo que es la elaboración del convenio, que es un poco lo que os vengo a contar aquí a vosotros. Y también soy delegado del hospital donde actualmente trabajo, que es el Ramón y Cajal. Vale. Entonces, a ver, un segundo. Vale, entonces, ¿cómo empezó todo esto? Porque claro, todas las historias tienen un principio, y a mí me gusta siempre contar cómo fue mi manera de introducirme en este mundo de lo que es el activismo médico, la lucha por los derechos de uno y demás. Yo era R2, Navidades, y de repente falta una guardia por cubrir y porque alguien se ha puesto mal o ya no me acuerdo exactamente qué pasó. Y era un drama que en urgencias faltara un R2 ese día, ¿no? Un 30 de diciembre. Entonces se nos amenazó por parte de docencia, dirección, etcétera, que si no había ningún voluntario o que si no había tal, se le anularían las vacaciones a alguien y tendría que hacer esa guardia, ¿no? Entonces nosotros pusimos el grito en el cielo y corrimos raudos y veloces a los brazos de los sindicatos, que hasta ese momento, pues probablemente como la mayoría, poco nos habían preocupado nada. Y así es como entré yo en este mundillo, y cuando te empiezas a dar cuenta de que realmente son necesarios y donde empiezan todas las andanzas. Y la verdad es que esto empieza con un problema, como suelen empezar la mayoría de las cosas, ¿no? Cuando uno está tranquilo, está cómodo, pues no pasa nada, uno está en una especie de calma, que no digo yo que sea malo estar calmado, pero bueno, la necesidad agudiza el ingenio, es decir,
hay un problema, hay un malestar, hay una sensación de injusticias, de un maltrato hacia los médicos, hacia los residentes, mucha gente que no libra, la paga extra que en el contrato pone que la cobras entera y de repente llega la nómina y ves que es un poco más de la mitad, dormir en literas, hacinados en algunos casos, en el mejor de los casos una habitación reutilizada, etcétera, etcétera. Y entonces llega el siguiente paso, ¿no? O sea, quiero decir, tenemos un problema, lo hemos más o menos identificado, pero claro, para poder identificar bien los problemas y saber si de verdad son problemas o no, nos tenemos que saber las normas del juego, ¿no? Tenemos que saber un poco cómo funciona la profesión en la que trabajamos, ¿no? Porque no sé yo si llamarlo problema o decir lamentablemente o tal, pero la realidad es que terminas de estudiar la carrera, terminas de estudiar el MIR, terminas de elegir especialidad, etcétera, y empiezas a tener que sacarte otras carreras, como digo yo, ¿no? Tienes que empezar a sacarte la carrera de abogado, tienes que empezar a sacarte la carrera de economista, de trabajador social, y entonces el médico empieza a convertirse en una especie de navaja suiza que vale para todo. Entonces, pues hay que saberse las normas, ¿no? Hay que saber el contexto en el que funcionamos y en el que nos movemos. Y básicamente, a la vez que identificamos el problema, tenemos que entender el origen y tenemos que saber cómo funciona la administración, porque si no, te dan por todos lados y un día vas a pedir algo y te dicen, no, esto funciona así, y como tú eres inocente y no tienes ni idea, eres un pobre R1, R2 que no sabes cómo funciona esto, pues te lo crees y te engañan. Y así nos tienen mareados a todos de un lado a otro. ¿Por qué? Porque nos tienen en la ignorancia, nos tienen viviendo en la ignorancia. Entonces, vivir en la ignorancia es muy cómodo para los de arriba porque los de abajo no saben si pueden protestar o no. Y a raíz de todo esto, de unos problemas que para nosotros eran problemas, que a lo mejor luego no lo eran tanto o las soluciones eran otras, pero bueno, para nosotros en aquel momento eran unos problemas, pues dijimos, oye, hay que plantear soluciones a esto, ¿no? Y de aquella ira inicial porque le iban a anular las vacaciones a un compañero, pues empezó a haber unas reuniones con Sheila y con Ángela, que por aquel entonces eran, digamos, las únicas que formaban el grupo, sí, el grupillo de residentes de Amitz, y éramos 4 gatos, por así decirlo, eran ellas 2 y otros 3 residentes del Gregorio Marañón y un servidor. Y ahí empezó a funcionar pues un poco todo esto. Empezamos a animar pues a correr la voz, a hablar con otros compañeros de otros hospitales, a intentar establecer una red de contactos. Cuando nos enteramos que había un problema en algún sitio, decíamos, oye, venid y nos lo contáis, tal. Y un poco de todo esto, pues un día surgió la idea, oye, ¿por qué no pedimos un convenio? ¿Por qué no todo esto que no nos gusta, que nos molesta, por qué no intentamos plantear soluciones pues de una forma seria, ¿no? Que se supone que ya estamos trabajando y que ya somos adultos y que ya somos serios, ¿no? Entonces, pues así fue. Y este fue el primer convenio, o sea, quiero decir, el convenio empezó siendo esto, empezó siendo 2 hojas de Word, que realmente escribieron Borja, Ignacio y Alberto, que son estos 3 residentes del Marañón que os digo, ya han terminado los 3. Bueno, Borja no sé si ha terminado, pero los otros 2 seguro. Entonces, era esto. Eran 2 Words con cosas que habíamos oído, que creíamos que estaban mal. Y probablemente de todas estas hojas, ahora mismo pues me podría cepillar la tercera parte fácilmente, en plan, bueno, ¿a dónde vais pidiendo estas cosas? O, en fin, todo empieza por esto, empieza por algo. La gran pregunta es cómo pasamos de 2 hojas de Word, a un PDF de 80 hojas. Entonces, que claro, presentar esto no es fácil, ¿no? Aunque en realidad yo creo que lo conseguimos en un tiempo bastante récord. Entonces, una vez se constituyó el comité de empresa, porque nosotros llevamos hablando del convenio en nuestros círculos pequeños del sindicato, de los que formamos el grupo de residentes y demás, llevamos hablando del convenio o por lo menos desde 2017, desde hace ya 3-4 años por lo menos, ¿no? Entonces, en ese momento el comité de empresa no existía, los residentes que habían estado previamente pues se habían hecho mayores
y ya tenían que dejar el comité, entonces el comité estaba vacío. Entonces, claro, de ahí viene lo de las normas del juego, es decir, que si no tenemos un comité, no tenemos un órgano legitimado que represente a los residentes, ¿a dónde vamos nosotros pidiendo cosas? ¿No? Poco menos que se ríen de ti por ¿a dónde vas, chaval? Entonces, pues hubo que organizar una estrategia que llevó su tiempo. Y una vez constituido el comité de empresa, esto se habló prácticamente en la primera reunión de septiembre, perdón, del año pasado, cuando se constituyó. Esto fue el punto principal que se llevó o que llevé a esa reunión. Tenemos un convenio, queremos hacerlo realidad, hay que ponerlo en marcha. Entonces, esto llevó sus pasos. De esas propuestas iniciales que se plasmaron en su momento en ese Word pequeñito, digamos que pues, se hizo una especie de sondeo al resto de residentes de la Comunidad de Madrid, como pudiéramos, ¿no? Como se nos ocurriera. A ver, éramos de muchos hospitales, conocemos a mucha gente, hemos estudiado en muchas facultades. Yo, que también he participado en el CEN, pues también conocí a un montón de gente de España que había venido a estudiar a Madrid. En fin, el caso es que al final estableces una especie de red, lanzas una encuesta, preguntas, oye, tenemos estas propuestas, ¿os parecen bien? ¿Os parecen mal? ¿Queréis aportar algo? Aquí nos quedamos cortos, aquí nos pasamos, en fin, un poco sondear. Y ya no solo eso, sino porque al final creo que uno de los errores de hoy en día es pretender que todos los médicos somos iguales, y hay especialidades que se parecen como un huevo a una castaña. Es decir, no tiene nada que ver una anatomía patológica con una neurocirugía, no tiene nada que ver una salud laboral con un médico intensivista. Entonces, pues también era una forma de atender a los pequeños contextos o las pequeñas variaciones de cada especialidad, ¿no? Intentando sobre todo una cosa muy importante que nos marcamos como un objetivo primordial: intentar no estropear cosas que ya estuvieran bien hechas. Es decir, aquí el peligro era que por intentar arreglar algo, por otro lado lo torciéramos, ¿no? Eso fue quizás el mayor hándicap que tuvimos. Esto lo pasamos otra vez al comité de empresa, nos volvimos a reunir, volvimos a pulir un poco los puntos, a decir, pues esto se puede pedir, esto no se puede pedir porque esto es de ámbito nacional y no nos corresponde, etc. Y de ahí pues surgió el grupo pequeñito formado por mí, formado por Susana, por Pedro y por Diego, que fuimos los que nos pusimos a escribir el convenio como tal, ¿no? El famoso PDF de 80 hojas, un poco ya teniendo claro lo que se quería pedir desde los residentes y desde el comité. Entonces, de aquí viene la importancia de saberse las normas del juego, ¿vale? A la hora de escribir y de plasmar algo ya pues con tintes legales o con una cierta seriedad, pues tienes que utilizar también un lenguaje concreto, no puedes poner librar, no puedes poner pues ciertas palabras que son coloquiales o son de nuestra jerga, pero a la hora de trasladarlo a la legislación no vale. Entonces, el convenio se construyó realmente de manera sencilla, aunque el proceso fue complejo, pero la idea o la forma de realizarlo no fue tan complicada. Es decir, cogimos un texto de referencia, yo me cogí un día y dije, a ver, tiene que haber otros convenios, vamos a hacer algo parecido porque tampoco puede ser tan distinto. Descubrí que había un convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid. Yo sigo hablando en pasado. Los residentes sois personal laboral, ¿vale? Tenéis esa consideración de esa categoría de personal laboral. Y dije, bueno, pues esto nos puede venir bien, podemos intentar utilizarlo. Para mi sorpresa, bueno, o no tanto realmente, en la exclusión a los residentes se nos excluía del ámbito de aplicación de este convenio, con lo cual pues ya te iba dando un poco de pistas de cómo funcionaba todo esto. Cogimos el texto original, cogimos las partes que nos interesaban, sobre todo copiamos casi literalmente las iniciales de tema de normativa, de grupos de control, de comisiones de paridad, etcétera, etcétera. Cogimos las normas de los dos reales decretos que nos regulan y aparte del pacto de vacaciones, que bueno, el tema de las vacaciones y los permisos vienen en otro pacto separado. Lo juntamos todo, modificamos las cuestiones
pues, que había que modificar, quiero decir, tanto del Real, quiero decir, el texto de referencia del colectivo del convenio del personal laboral que ya existía. Utilizamos normativa también de apoyo, que es el Estatuto Marco del Personal Estatutario y la Ley del Empleado Público, y metimos las reivindicaciones y lo que queríamos pedir, ¿no? Y de ahí pues salió una especie de mix, una especie de cosas, de un texto en el que pues se iba plasmando todo lo que queríamos. Oye, queremos que la jornada sea de 37 horas y media. Muy bien, pues te coges la frase del Real Decreto 2006 donde pone que la jornada es de 37 horas y media y cambias 37 y medio por 35. Cosas tan sencillas como esas, coger el pacto de vacaciones, permisos y licencias y quitar de en medio, quitar de todo el texto la coletilla de por necesidades del servicio, fuera. Entonces vas modificando y vas cambiando esas cosas, ¿vale? Paso final. Esto lleva un proceso de limpieza, como digo yo, de pulirlo, ¿no? Esto lo pasamos finalmente por el abogado. Una vez escribimos todo, lo tuvimos todo, como nosotros nos creíamos que era bonito y dijimos, esto está guay. Llegamos al abogado y nos dijo, oye, esto no, porque entra en conflicto con no sé qué ley, esto no lo podéis pedir así, porque os quedáis cortos en no sé qué, aquí estáis pidiendo de menos porque no pedís de más, etcétera, etcétera. Entonces, os he dicho antes que somos como una navaja suiza, que tenemos que aprender, entre otras cosas, de derecho, pero claro, con nuestras limitaciones, y no es lo mismo la navaja de la navaja suiza que el cuchillo de cocina, ¿no? Por así decirlo, para hacer una metáfora un poco absurda. ¿Vale? Y bueno, como principales reivindicaciones que salieron del convenio sobre jornada laboral, porque básicamente lo estructuramos en 4 puntos, ¿vale? Sobre jornada laboral, pues las famosas 35 horas semanales que ya se dan en otras comunidades autónomas. Esto, para el que no lo sepa, es porque un día Europa dijo que trabajábamos poco, que 35 horas a la semana que no, que tenían que ser 37 horas y media, y entonces en vez de trabajar 37 horas y media haciendo tareas o haciendo historias, pues decidieron quitarnos 200 euros de la primera guardia laboral que hiciéramos al mes, ¿no? Las guardias establecimos un máximo, el descanso tras los sábados lo articulamos, regulamos un poco lo que son las guardias localizadas, sobre todo pensando en las de trasplantes, porque aquí cada hospital hacía un poco lo que le venía en gana. Quisimos incluir la no necesidad de servicios mínimos. Que voy a meter un pequeño inciso porque todavía me acuerdo que había gente que decía, no, ¿y para qué vamos a meter esto si ya tenemos sentencias que dicen que los residentes no tienen servicio mínimo? Luego haces la huelga y te clavan un 100% de servicio mínimo. Eliminamos, ya os he dicho, las necesidades del servicio de la normativa, ¿vale? Con respecto a formación metimos más días de cursos, tenemos 6 al año, que es paupérrimo. Quisimos meter horas de formación, necesidad de ir a congresos, que los cursos obligatorios, que hay algunas especialidades y algunos hospitales que los dan, que sustituyan a la jornada ordinaria, que se pagan los desplazamientos si hay que hacerlo. Intentamos pedir un poquito de más en la rotación externa. Quisimos incluir una ratio de residentes adjuntos, porque, bueno, aunque está escrito que la supervisión del R1 tiene que ser física, pues muchas veces no se cumple, o el número de residentes que hay en comparación con el de adjuntos es absurdo, ¿vale? Con respecto a acción social, pues pedimos la inclusión del abono transporte, ayudas al alquiler que ya tenían los policías, los guardias civiles, pedimos que hubiera una manutención de la guardia, es decir, si me obligas a quedarme de guardia a hacer un trabajo, darme la comida o el desplazamiento si es en otro centro. Y pedimos también con respecto al salario, pues que nos paguen la paga extra entera, que al fin y al cabo es una cosa que ya estaba firmada en nuestros contratos. Un pequeño aumento de la hora de guardia, siempre porcentual a lo que estaba establecido de los adjuntos. Si mal no recuerdo, porque esto lo hice en su momento, el R1, la hora de guardia es un 55% de lo que vale la hora de un adjunto. Pues no sé si pedíamos un 60, un 65, el de los R5 pedíamos un 90%, un 85%, ya no me acuerdo exactamente, pero bueno, algo proporcional, no cifras sacadas de la manga. Y luego complemento para equiparar a la media nacional, porque bueno, en Madrid es de las comunidades, si no la que más, la peor pagada, pues será la segunda o la tercera, cercana.
Y luego viene, claro, también la gran pregunta que nos han hecho algunas personas, incluso cuando esto se estaba elaborando y demás. Me diréis, oye, y si hay un real decreto, y hay varios reales decretos, hay una ley del empleado básico, hay un estatuto para el trabajador del ámbito sanitario y demás, ¿por qué lo vuelves a poner por escrito? O sea, ¿por qué te repites, no? Que podría ser un poco la pregunta. Bueno, pues creímos importante por varios motivos. El primero, reforzar cosas que no se hacían, ¿no? Había la gente que te decía, no, pues que esto ya está regulado, pero que tú lo escribas, pues no hace que se vaya a cumplir. En parte tienes razón, pero tener otro texto, otro texto normativo, un convenio, que parece que la palabra convenio como que da más fuerza a la hora de defender al trabajador y de defender pues, ciertos derechos y demás, nos parecía también importante no poner coletillas del tipo, no, esto ya viene en el Real Decreto, no, queríamos meterlo porque a lo mejor había pequeñas modificaciones y porque el Real Decreto está para el ámbito nacional y el ámbito nacional nosotros tampoco lo podemos tocar a nivel de la comunidad. Lo creímos importante también porque nos parecía bien tener un documento único, ¿no? que facilitara esta diversificación del médico, esta diversificación profesional del médico, que tuviera un único texto, aunque sea de 80 páginas, donde viniera pues las normas que le regulan, ¿no? Y el juego, ¿no? Las normas de tu juego, digamos, los márgenes en los que te puedes mover y lo que hay. Y porque nos parecía que era la mejor manera de pues, conseguir las reivindicaciones que no ir a pactos pequeñitos, a modificar no sé qué historia. Y por eso surgió el tema del convenio, que bueno, ahí parece que ha ido dando sus frutos después del tema de la huelga, que se han conseguido algunas cosas y que el parar la huelga no quiere decir que no se consiga más de lo que pedimos, que hay gente que piensa que lo único que hemos conseguido es lo que se va a firmar este mes, pero que las negociaciones siguen abiertas a conseguir más cosas, básicamente. Y poco más tengo que añadiros. No sé si ahora sí la querrás contar un poco más lo de la huelga, porque yo creo que has estado más, más metida con Susana y compañía en cómo ha ido el proceso que yo. No, si no abrimos turno de preguntas en algún momento o lo que queráis. ¿Hablo yo? Sí. Pues con respecto a la tercera parte, que era cómo se organizó la huelga, yo os voy a decir algo que es la base, ¿no? Y fue que fue algo tan colaborativo y desde los propios residentes que todos se sintieron partícipes de ella. Por tanto, ¿cómo se hizo? Se empezaron a buscar por los centros los residentes que eran más activos desde el punto de vista de los derechos laborales. Entonces, todos los residentes tenían compañeros de otros centros y se hizo un grupo de residentes, de unos 70, 80 residentes, un grupo de WhatsApp. Y a partir de ahí, toda la información que se movía, que más o menos salía de nosotras, de Ángela y yo, como decía Juanjo, toda esa información se volcaba a los residentes del comité de empresa y ellos al grupo este enorme en el que estaban representantes de todos los hospitales. Como estábamos en una situación de estado de alarma, en principio no se podían reunir, pero posteriormente empezaron a hacer asambleas de 10, asambleas de 11, de 20 y al final terminaron asambleas de cientos, con lo que se fue organizando y se fue coordinando una red en la que se establecieron los responsables de comunicación, se establecieron los responsables de cartelería, los responsables de redes. Entonces, así se organizó todo en la base de la huelga. Todas las preguntas, incluso el formato propio de la huelga, se preguntaba en las asambleas. De hecho, hoy están en una asamblea, en el clínico, que si no pueden acudir todos, que es lo habitual, tienen representantes de cada uno de los centros y ellos se encargan de llevarlo a su asamblea de los centros para difundir la información.
esto fue el gran éxito, porque si habéis seguido un poquito cómo fue la huelga de residentes, la huelga de residentes fue un éxito masivo. Tenían unos servicios mínimos de un 100% de la jornada extraordinaria, pero los lunes además tenían añadida la jornada ordinaria. Entonces pusieron mínimos de jornada extraordinaria, pero el lunes solo estaban de mínimos los que estaban de guardia. Por tanto, a las manifestaciones venían 3.000 residentes y los 1.000 que faltaban eran los de mínimos. O sea, el seguimiento fue brutal, de casi un 100%. Al final ha llevado a una resolución y una resolución del conflicto bastante buena, porque aunque se tiene que materializar durante este mes, ayer saqué en Twitter la resolución de lo del descanso de los sábados, que no solo lo han conseguido para ellos, sino también para el resto del personal médico, y es algo que hasta el momento solo se podía resolver en los tribunales. Así es que han sido bastantes mejoras, además retributivas, mejoras en la formación, por cursos, o sea, ha sido un verdadero éxito. Así es que, bueno, yo he estado mirando a ver quiénes erais y os veo las caras. Me da una pena que el formato no sea presencial para veros porque se pierde lo más interesante, que es veros y hablar con vosotros directamente. Pero por favor, o sea, preguntadnos lo que queráis porque es que hemos hablado demasiado y yo creo que lo importante es que digáis vosotros algo o nos digáis lo que opináis y sobre todo que ya es el primer contacto y que nos conocéis, así que yo estoy más que contenta solo por veros así de pasar. Así es que vosotros nos decís. Exacto. Quien tenga una pregunta en el PowerPoint. Yo no veo el PowerPoint. Dale, Víctor, habla. O sea, PTP lo ponéis en el chat de Zoom y es como pido turno de palabra y así vamos dando turnos en orden, ¿vale? Pues venga, Víctor. Bueno, muchísimas gracias primero por la charla. Quería preguntaros una cosa porque, bueno, quería preguntar en realidad dos cosas. No habéis hablado de que las guardias no cotizan y empiezo a pensar que no sé si es un mito que se habla por ahí pero que no es verdad o si es porque es una de las cosas que habría que pedirle al ministerio en vez de a las comunidades o bueno, no sé si nos podéis explicar en unas palabras cuál es el problema respecto a esto o si existe el problema. Y luego, otra cosa que me ha gustado mucho que has señalado tú es la semana de 48 horas, pero con un máximo de 7 guardias. O sea, no voy ni a mencionar el caso de que hagas 4 guardias al mes y que todas te caigan en fin de semana, porque ahí ya estás haciendo más horas de las 48. Pero es que si haces 7 guardias, o sea, es imposible una semana de 48 horas. No, ¿cómo cabe eso? O sea, la legislación se contradice ella misma. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. ¿Respondes tú, Juanjo, o respondo yo? No se oye. ¿Me oís ahora? Ahora. Pero ahora sí, ahora sí. Vale, no tengo un lío con los micros. A ver si no se me ha olvidado a mí esto, que mucho no baja Suiza, pero luego a la hora de la verdad. A ver, con el tema de la cotización, las guardias sí que te quitan, digamos, un IRPF, sí que te quitan, no sé si la cotización a la seguridad social, no sé si te la quitan de la parte de las guardias o no, pero no es tiempo que compute a la hora de hacer las cuentas para la jubilación. O sea, es un tiempo que, para resumirlo mucho, para la administración es como si tú no hubieras trabajado. A efectos prácticos, tú no has trabajado. Es decir, no te cuenta para la jubilación y luego tenemos el melón que no sé si algún día se llegará a abrir, de que teóricamente esas horas las tenemos, las horas de libranza o de descanso que hacemos después de la guardia, supuestamente luego hay que recuperarlas, que me gustaría a mí saber algún día si esto lo hacen, pues bueno, ya sí que termina de arder Troya, ¿no? Esto lo aclaramos o lo aclaro aquí ahora porque bueno, es una duda que también ha surgido recientemente con el tema de la resolución que ha sacado la Comunidad de Madrid.
hace un par de meses, creo que fue el 12 de octubre, sacó un acuerdo interno por el cual los adjuntos podían descansar la guardia del sábado el lunes. Pero dijeron que los residentes no podían descansar los lunes porque en su contrato venía que tenían que hacer no sé cuántas 1000 y pico horas de formación al año y que si descansaban las guardias de los sábados, pues no cumplían esas horas, ¿no? Como si haciendo guardia no te formaras. Entonces, esas horas te restan años ajustados por calidad de vida, te dan algo de dinero, pero luego no computan efectivamente para el tema de la jubilación, es tiempo que cuenta como no trabajado. ¿Vale? Y luego la otra pregunta que se me ha olvidado era lo de... Yo si quieres te digo. Bueno, con respecto a lo que decía Juanjo, es que una cosa es la jornada ordinaria y otra la complementaria, y los recuentos de horas pues no, o sea, no se equiparan unas con otras. Por tanto, las jornadas ordinarias son las que nos basamos y es por esto por lo que no cotizan, y además la hora de guardia está muy por debajo de precio de la hora ordinaria. Y es algo que no debería ser así. Cualquier hora extra está muy por encima porque es una hora más. Sin embargo, aquí esto hay que regularlo, es algo que sí que nos trae pues muy por el camino de la amargura, porque es el motivo fundamental por el que muchos médicos podrían jubilarse mucho antes, ya que al no considerarse esas horas, por ejemplo, en otras profesiones como maquinistas o profesiones que hacen nocturnidad, esa nocturnidad tiene una compensación que a efectos prácticos puede ejecutarse con una prejubilación o jubilaciones anticipadas en los médicos. Al no ser computadas como horas, pues son solo las ordinarias las que se consideran para los cálculos. Y con respecto a lo de las 48 horas semanales, que decías, es que una cosa es la normativa europea y otro es el Real Decreto que os decía de los derechos de los residentes. La normativa europea te dice que tienen que ser 48 horas semanales en el cómputo de los últimos 6 meses, que esto sale a unas 4 o 5 guardias al mes, y es lo que la normativa europea está por encima de estos reales decretos, pero sin embargo ni se cumple la normativa europea porque todos hacen más de 4 o 5 guardias, y lo que viene en el Real Decreto de 7 como máximo es algo que debería de revisarse y que precisamente han dicho que lo van a revisar, pero que son dos normas diferentes. Por eso en una veis 7 guardias como máximo y en otra son 48 horas semanales en el cómputo de los últimos 6 meses. Como decía, si en un mes hago 4 sábados, hago muy por encima 48 horas. Por eso hacen medias de 6 meses. Entonces, en 6 meses, si en un mes haces 12 guardias, al siguiente no deberías hacer más que una o ninguna para ir compensando esa media o ese promedio. Y de hecho, cuando el residente se queja de que hace muchas guardias al mes, lo primero que hacemos es solicitarle las planillas de los últimos 6 meses y ahí hacemos los cálculos, y si sale más de 4 o 5 guardias al mes, podemos, basándonos en la normativa europea, pues quejarnos en relación a que se está haciendo un exceso de horas que no se consideran como necesarias, a no ser que fueran justificadas por la formación. Pero normalmente las órdenes de formación no son tan extensas para decir cuántas guardias tienes que hacer. Hay unos máximos, pero no te describen más que esos máximos o esas necesidades mínimas para obtener los títulos de especialista. No sé si se conseguirá, pero una de las cosas que se piden, bueno, no lo he dicho, pero lógicamente cuando tú vas a negociar una cosa como estas, a veces sabes que pides de más sabiendo que no lo vas a conseguir todo, porque si no sería una utopía esto. Entonces, una de las cosas que pedíamos, que no sé si se conseguirá o no, ya veremos, era que dentro de esa regulación de máximo de guardias, de dobletes, etcétera, etcétera, como mucho se hicieran 2 fines de semana al mes, precisamente para no cargar de muchas horas y de muchos fines de semana y de tener pues un poquito de derecho a tiempo libre, a tener vida, ¿no? Muchas gracias por las respuestas. A muchísimos os conozco, ¿eh?
Es que a muchísimos. A Alicia la conozco, a Isabel, o sea, os conozco a muchísimos de aquí. ¿Alguna pregunta que tengáis más? Jorge, Nuria, Mercedes, Dani. Bueno, yo voy a aprovechar y os pregunto también, bueno, primero muchas gracias por haber venido y habernos dado esta charla sobre los MIRES. Yo os quería preguntar que ahora que se ha puesto de manifiesto y claramente se está reivindicando tanto, ¿no?, los derechos y unas mejoras en las condiciones de los residentes, ¿cómo creéis, o sea, son como dos lados, cómo creéis que los estudiantes podemos colaborar e implicarnos en estas reivindicaciones? Y dado que hay una clara falta de formación en la carrera sobre el futuro, más allá de sexto, ¿cómo creéis que se podría llevar esto a las aulas? Porque al final, si ni los futuros médicos sabemos nada, pues no vamos a conseguir nada. Pues yo creo que esto ya es un paso. El que nos conozcamos me parece, vamos, la base. De hecho, ya habéis hecho mucho, porque Víctor, Alicia, yo creo que tú también estabas en todas las huelgas de los MIRES, os he visto. O sea, que ya solo el apoyo por parte de CEM, imaginaos lo que supone, porque que el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina esté con los residentes, es que realmente sois toda la base de la profesión médica más temprana. Por otro lado, nosotros en el convenio, en el convenio que hemos firmado con el CEM, AMITS en este caso, teníamos pensado, a pesar de que este año no va a poder ser posible, el hecho de ir a las facultades a sexto de medicina a contaros cuestiones básicas como lo que es el comité de empresa. Porque claro, el comité de empresa, si no te lo cuentan, no sabes lo que es, y el día que hay votaciones sindicales es que eso nos parece como chino, entonces no vamos. ¿Qué pasa? Que como los médicos somos el 20% de los sanitarios, o sea, celadores, enfermeras, todo el resto son 80%. Si el 20% de los médicos, que ya somos muy poquitos, no votamos al sindicato médico, realmente los otros nos ganan por goleada. ¿Qué pasa? Que luego en las mesas sectoriales y en todos los órganos de representación en los que nos tenemos que sentar, nosotros vamos en minoría. Y esto os voy a contar un ejemplo de hace muy poco. En 2018, por esta minoría, en la mesa en la que se sentaron UGT, comisiones y CESIT, hablando de la IT, de la baja, ¿no? De cuál tenía que ser la retribución en situación de baja. Anterior a 2018 ponía que se pagaba el 100% de las retribuciones. Pues en esa reunión pusieron 100% de las retribuciones fijas. Con ese fijas nos truncaron a los médicos todo lo que es el prorrateo de guardias durante la baja. Por tanto, en este momento, desde 2018, si te rompes una pierna, te pagan solo el salario base con los complementos que sean fijos. Pero la guardia, al no considerarse retribución fija, que nosotros con los abogados estamos intentando conseguir que se considere retribución fija de precio variable, pero en este momento no se considera retribución fija y lo estamos intentando mover judicialmente, perdemos todo el prorrateo de guardias durante los meses de baja. Por tanto, es tan importante que los médicos sepamos esto, porque claro, si encima luego, el día de las elecciones, no votan los médicos sientan en la mesa de negociación, no son médicos, que no es un problema de quien se sienta, es un problema de que no saben cómo funcionamos los médicos. Las guardias solo las tenemos los médicos, las enfermeras pueden hablar de sus turnos, pero es muy específico de los médicos. Por eso la jornada que decíamos que se descuenta, esa jornada que se descuenta de los salientes, nosotros los médicos debemos jornada. Es algo sorprendente. O sea, estamos haciendo 25 guardias y llega al final de año y si ha habido 2 festivos que han caído en domingo, lo habitual es que las empresas te devuelvan esos días con un festivo aparte. Sin embargo, nosotros, al deber jornada porque hacemos un saliente que no va sumando, o sea, tú haces un lunes, martes, el miércoles da saliente,
pues ya no te cuenta, te descuenta jueves, viernes y vas sumando y no llegas a esas horas. ¿Qué pasa? Pues que no nos dan los días extra porque debemos jornada. O sea, estamos siempre, o sea, tenemos problemas muy concretos de la profesión. Por eso es tan importante que vosotros ya desde la carrera sepáis qué es el comité de empresa para que cuando lleguéis queráis estar dentro del comité. Porque es que, fijaos, para lo de la huelga ha sido fundamental y además han conseguido muchísimas cosas que además, hombre, se tienen que materializar, pero que si no hubiera sido gracias al movimiento que contaba Juanjo, ese interés por cambiar, porque cuando tú desconoces, pues claro, te engañan. O sea, la información es poder. Y lo más importante en lo que podéis contribuir es, vosotros ahora os estáis informando. A lo mejor os ha parecido demasiado largo la primera parte, pero que son cosas que luego os tenéis que saber, tenéis que leeros y ver cuáles son vuestros derechos y luego saber a quién tenéis que recurrir, que habitualmente son a los médicos, porque yo soy médico y voy a saber defender muy bien, porque además el sindicato médico es un sindicato un poquito especial, porque para empezar, los integrantes ya tienen que ser médicos, por tanto el nivel de exigencia es muy elevado. Todos tenemos 13 años de formación como media. Y claro, ya sabemos cómo somos los profesionales, que somos muy exigentes en todo, entonces en el sindicato se ve, ese nivel de exigencia se percibe. Entonces somos, o sea, profesionalizamos el sindicalismo, que eso es algo que realmente no sé si ocurre en otras organizaciones. Y todo esto es, el año que viene, ojalá la COVID nos deje estar en vuestras facultades, pues para ir allí y al igual que hacemos con los R1 y vamos a los hospitales, pues haremos con los estudiantes y cuando lleguéis ya veréis quién es el comité de empresa, quién lo conforma, de mi hospital quién está, quién es el representante de mi hospital, oye, me ha pasado esto, no me pagan esto, o me han dicho que me aumente el número de no sé qué, pues ya sabéis a quién recurrir y tenéis pues un soporte. Realmente el sindicato médico es una familia, ¿eh? O sea, realmente ya hemos hecho como una especie como de empaste global, porque somos muy pocos los médicos y al final se crea ahí un ambiente muy familiar. Somos muy poquitos. Yo sí que os diría una cosa, ¿vale? Pues yo lo he dicho antes, yo fui del CEM o yo era representante del CEM por la Complutense. No sé si todavía se sigue diciendo la frase de yo viví unas GEM UCO. Yo viví las GEM UCO, ¿vale? O sea, veo risas, veo que sí, que hay gente que las vivió, ¿vale? Yo estaba allí presente. Entonces, yo sé que, bueno, el CEM pide muchas cosas. A lo mejor conseguir, no consigue tantas, pero pide muchas cosas. Y lo que seguro que hace el CEM es salir en prensa y tener visibilidad y tener voz, ¿no? Que eso ya es complejo, ¿no? Eso ya, ese paso ya lo tenéis de años A. Entonces, igual que se pide, que a mí en su momento, tengo que reconocer, yo soy muy sincero y muy bruto a veces, igual que se pedía en su momento lo que para mí era una tontería, lo de no, la vida sana, el alcohol, tal, no sé cuánto, y luego 3 horas después estabas pues empinando el codo como un profesional, pues una de las cosas que creo que se pueden pedir desde el CEN y como estudiantes y cosa que sí que creo que es muy importante es pedir formación durante la carrera en estos aspectos. Pero desde un punto de vista, como he dicho antes, serio. O sea, en la carrera existe la asignatura de medicina legal. Bueno, lo de legal entiendo que es porque la especialidad se llama legal y forense, porque de legalidad os enseña, no nos enseñan nada, ¿no? Yo me cepillaría esa asignatura y hablaría de legislación, pero de legislación de verdad. No, o sea, saber lo que es un parte de lesiones, pues es importante, no sé si os lo enseñan, a mí no recuerdo que me lo hubieran enseñado y os aseguro que fui a todas las clases. Quiero decir, creo que aparte del apoyo que nos dais o que se da acudiendo a las manifestaciones, desde cuentas institucionales, etcétera, creo que no sería mala idea que empezaréis a plantearos, al igual que se pedía, no sé si lo seguís haciendo, me imagino que sí, no creo que se haya ido, formación en cuidados paliativos, ¿no? Que es una cosa que me acuerdo perfectamente, que nos enseñan las facultades,
pues que pidáis que se enseñe legislación, pero de verdad, no para rellenar huecos y rellenar horas o que el catedrático de turno tenga su chiringuito montado, sino dar legislación de verdad, de cosas que regulen a los residentes, ¿no? Ya no pido más allá, ya no pido a lo mejor cómo hacer un parte de baja, no pido cosas, lo inmediatamente posterior, ¿no? Que yo creo que es lo que podría venir fenomenal en la facultad. Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad. Ya terminamos aquí el espacio, de verdad que muchísimas gracias a Juanjo, Sheila y a la tercera compañera que no ha podido estar, pero que bueno, que seguro que se lo ha trabajado también y por todo lo que hacéis, porque al final nosotros nos encargamos mucho de la parte formativa, pero está claro que nuestro siguiente paso es la parte de la profesión, que es la que vosotros más trabajáis. Y aunque no podamos hacer este contacto de forma presencial, seguro que a lo mejor encontramos la forma de acercar delegaciones con los sindicatos autonómicos a nivel de forma telemática, como hemos hecho en estas jornadas.